que los políticos tradicionales en nuestro país no se permitieron el goce y el disfrute de los carnavales con la gente, con el pueblo, como se estila, producto de que no han entendido la coyuntura, la situación en la que la clase política se encuentra. Dos, el darle la vuelta para ellos y para sus asesores es no vamos a darle la cara a la gente. No, todo lo contrario. Permite que te abucheen, permítete saludar, permítete que no te den la mano, permítete que no te agarren el suéter, pero que no le muestres que tienes miedo a esa situación. Porque si tú le tienes miedo a esa situación, esas son las mismas 5,000 personas que te van a cerrar una calle. Saray Pineda está con nosotros, periodista, analista política, por supuesto, empresaria. ¿Cómo estás, Saray? Bienvenida, buen día. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Panamá. Buenos días, Radio Ancón. Gracias una vez más por la oportunidad. Bueno, ¿qué te puedo decir, esos Guillermo? Carnavales estuvieron buenos. Muy bueno. Estamos todavía en las tablas. Hemos disfrutado muchísimo. Esto es un carnaval de verdad tradicional, un carnaval de verdad de familia. Pero lo que te decía, Guillermo, es que esa presentación que me acabas de hacer, muy tierna, pero eso de una voz suave, Sí, tú sabes que la gente no te lo va a creer mucho. Lo del rostro suave, ya eso es otro tema. Tiene una voz suave, lo que pasa pero es lo que... vamos a pasar porque es jueves precarnavalito. Ah, bueno, pero es que nos vamos de carnavalito. Oye, pero que el jolgorio fuerte. Bueno. Yo tengo años que no hago esas cosas, tú sabes. Ahora, yo renuncié voluntariamente a eso. Tengo que reconocer que ya yo hice lo que tenía que hacer. Y yo no... A ver, yo respeto mucho a la gente que lo sigue haciendo. Pero yo sé de lo que se aburre. Entonces, yo me voy otro, pero ¿sabes qué? En el interior, por ahí donde estás... No, pero no nos equivoquemos. Yo tenía muchos años que no venía a las tablas y tenía muchos años que no disfrutaba un carnaval. Bueno. Porque también me ocurre un poco lo tuyo y tampoco es que me guste tanto la multitud, ¿no? Pero sí, al final se disfruta tradiciones, se conocen tradiciones nuevas. Y la verdad es que fue muy bonito y hay que destacar el trabajo de todas las personas que lo hacen una realidad. Es que en mi caso yo sí vivo en Chitré, tengo donde vivir en Chitré y sí me tocó, yo era de los que estaba ahí cuando la gente llegaba y seguía ahí cuando la gente se iba. Así que lo que te iba a contar es que precisamente por esa experiencia te puedo decir que todos estos días que te quedes, aparte de lo de Atalaya, en todos los pueblos se hacen unos carnavales muy, muy autóctonos, ¿sabes? Y de lo que se habla muy poco. Y eso hay que desarrollarlo mucho, porque como ya se fue la gente de los pueblos aprovecha para hacer eso de que le llaman el carnavalito, que es el carnaval del pueblo allá, de la gente que vive allá, que es un poco más típico, un poco más autóctono, un poco más, digamos que auténtico en cuanto a las costumbres. Un día vamos a hablar de eso bastante, ¿sabes? Así es, Guillermo. Algún día vamos a hablar de eso y lo importante es haber visto el desarrollo de esta actividad en un escenario, como te dije, más íntimo, en donde se pudo evidenciar la cultura y el trabajo de muchas personas. Bueno, Saray, ¿de qué quieres hablar? Porque yo tengo varios temas acá, así que tú me dices si tú tienes una agenda o yo te acá evacúo la que tengo acá. Usted es el que manda. Ah, fabuloso. Muchísimas gracias. Esas palabras así venidas de Saray Pineda. Ya me hiciste el día. Oye, Saray, ¿te diste cuenta que los candidatos de elección popular, sobre todo presidenciales, casi que evitaron el paso por las grandes multitudes de conglomerados de gente? Me da la impresión de que todos han evitado, como sea, el video aquel de la gente abucheando. Que ese es el problema de tener 9, 10 candidatos que todos marcan menos de 10. Que tienes un 70, 80, 90% de gente que no quiere saber nada de ti. Bueno, Guillermo, no necesariamente lo veo como el 70-80% de la gente que no quiere saber de nada de ti.
aquí tenemos varias situaciones. Lo importante de mirarlo, si lo vamos a ver en porcentaje de encuestas, es que nosotros estamos hablando de que alrededor de más del 40%, 50% de la población votaría por un candidato presidencial, sea quien sea. De ese 50% más o menos, estamos hablando que el 40% votaría por un candidato presidencial de un partido político. Y cuando digo un partido político y menciono el 40% de lo que nosotros hemos podido observar en las encuestas, lo digo en base a que Melitón Arrocha pertenece a un partido político, Zulay Rodríguez pertenece a un partido político, Ricardo Lombana pertenece a un partido político aun cuando lo quiera ocultar. Y dejaríamos a Maribel Gordón como una tendencia independiente con una ideología clara que no tiene partido político. Entonces, hablando del escenario formal, así que te diría que los políticos tradicionales en nuestro país no se permitieron el goce y el disfrute de los carnavales con la gente, con el pueblo, como se estila, producto de que no han entendido la coyuntura, la situación en la que la clase política se encuentra. Además de esto, Guillermo, nosotros tenemos que ser realistas. Con la salida de Ricardo Martinelli de la papeleta presidencial y con su reemplazo de José Raúl Mulino, no hay un candidato en la papeleta presidencial que pueda tener ese enganche, que pueda ser genuino, que pueda bailar, disfrutar o tomarse un trago con la gente de forma natural. Ninguno en la papeleta. El que quizá en algún momento se hubiese podido acercar un poquito más hubiese sido Blandón, que también renunció a la oportunidad uniéndose en alianza con Rómulo Rux. Dicho esto, lo que hicieron los candidatos tiene dos razones de ser. Una, el que no han entendido la coyuntura que vive la clase política en este momento y no han entendido cómo darle la vuelta. Dos, entonces el darle la vuelta para ellos y para sus asesores es no vamos a darle la cara a la gente. No, todo lo contrario. Permite que te abuchen, permítete saludar, permítete que no te den la mano, permítete que no te agarren el suéter, pero que no le muestres que tienes miedo a esa situación. Porque si tú le tienes miedo a esa situación, esas son las mismas 5,000 personas que te van a cerrar una calle o distintas coyunturas del país y tú vas a tener miedo a gobernar. Entonces, si tú tienes miedo a hacer política con 5,000 personas al frente, algo está mal en tu campaña. Y la segunda coyuntura, Guillermo, que se desprende claramente de esto, es que no son genuinos, no son 100% genuinos a este tipo de eventos. Entonces, nos quedamos cortos en estos carnavales de elecciones generales, en donde nosotros esperábamos ver una gran festividad, en donde esperábamos ver suéter por doquier, gorra por doquier, en donde se esperaban los equipos de campaña abocados, la juventud de los partidos, y lo reiteraré, que es la gran ausente de estos carnavales. Yo recuerdo cómo la juventud PRD, la juventud panameñista, la juventud de Cambio Democrático, por ejemplo, en aquellos entonces, se tomaban los carnavales y se hacía una gran fiesta, se regalaban los cintillos, la gente iba al pop herrerano, la gente iba a los distintos toldos, a las distintas tarimas, para disfrutar de ese evento, aun cuando no formaran parte de ese partido. Pero lo hacía la juventud. Esto se ha perdido. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo juvenil. No hay un líder en la juventud de ninguno de los partidos políticos que sea capaz de despertar las pasiones de los jóvenes. Adicional a esto, el único candidato que pude ver aquí en las tablas, en un culeco, fue al candidato alcalde Willy Bermúdez, que es mi amigo, ojo con esto, pero a los amigos sobre todo hay que decirle las cosas. Y no lograba despertar, la gente no sabía quién era la persona que tenían al frente.
Adicional a esto, Guillermo, ayer tuve la oportunidad de hacer un pequeño recorrido por aquí, por las tablas, y observé, mira, que es un error que están cayendo los candidatos. Willy, por ejemplo, un candidato que está cayendo en ese error. José Isabel Blandón cayó en ese error en las campañas del 2019, que fue alejarse de su autenticidad, de su cuna. ¿Cuál es la cuna de Willy Bermúdez? El panameñismo. El panameñismo. Y se está alejando de la esencia panameñista, de los colores panameñistas. Cuando uno ve a Willy Bermúdez político, uno que dice blandón. Willy es blandoncista. También se está alejando de la esencia blandoncista. Eso es un error que se paga caro. Lo pagó José Isabel Blandón en el 2019 cuando se alejó de los colores del partido, cuando se alejó un poco de la esencia del partido, cosa que ha ido corrigiendo. Y de hecho te tengo que decir, de las vallas de Rómulo Rux, las vallas más bonitas que tiene son las del panameñismo, las menos aburridas, las que llevan un mensaje que se entrega. Entonces eso te dice que Blandón y su equipo de trabajo aprendió. El que no aprendió es Willy Bermúdez, que está cometiendo el mismo error. Y no solo eso, Guillermo, ayer que hice el recorrido por aquí, por el pueblo, pude observar algunas vallas del actual diputado Brose, Eric Brose, del Partido Revolucionario Democrático, sin los colores auténticos del partido, porque el rojo que utiliza no es el rojo del partido, el azul que utiliza no es el azul del partido PRD, y sin bandera del partido, sin identificarse como candidato PRD. Eso es lastimoso producto de que tú vienes de una esencia y si eres capaz de renunciar a tu cuna, eres capaz de renunciar a cualquier cosa. Y en esta provincia, el Partido Revolucionario Democrático logró arrasar, le dio la presidencia a Laurentino Cortizo, bajo el liderazgo en aquel momento del CDN Marcos Castillero. Entonces, alejarte de esto es un error garrafal para las campañas políticas. Se cometió presidencialmente por José Isabel Blandón en el 2019. Veo ahora que candidatos a distintos puestos de elección popular lo cometen en esta elección 2024. Ojalá puedan corregir el rumbo, porque nada más vamos apenas por el primer mes de campaña y estas cosas se pueden corregir. Lamentablemente no hemos observado en el camino, por ejemplo, no observé gran cantidad de publicidad, no observé unas vallas que impresionaran. Tengo que destacar el trabajo de comunicación o de creativo del candidato Martín Torrijos, que logra dejarte algo en la cabeza con esta palabra gigante, más grande que su nombre, que dice experiencia. Tienen que recordar los candidatos que hay algo que entregarle al lector, a la persona que observa tu valla. Mientras tu valla sea tan aburrida como las de Rómulo, tan falta un mensaje como las de Blandón, tan ausente como las de Ricardo Martinelli o las de José Raúl Mulino, tan, eh, tan llenas de vacíos como las de Gaby Carrizo, no te dejan absolutamente nada en tu cabeza. Lo que te dejan es negativos, negativos, negativos. Cuando tú ves la valla de Rómulo, de Cambio Democrático, tú dices, ¿y este por qué cree que yo tengo que votar por él? Ese es el pensamiento del panameño, sobre todo el panameño interiorano, que no lo conoce, que no lo trata y que lo que sabe de él es que es un rabi blanco. Entonces la valla lo que me expresa es, yo soy Rómulo Rux y porque yo soy Rómulo Rux, tú debes votar por mí. Es lo mismo que con José Gabriel Carrizo. No vas a tener basuras en las calles, pero si tú eres el vicepresidente de la República y yo tengo basuras en la calle, entonces ahí el creativo de las vallas de Martín Torrijos lo que te dice a ti es, yo sí tengo experiencia. O sea, eso te queda en la mente de la gente, pero ¿para quién? Más que para el 100% del votante, es un mensaje para la juventud. Es un mensaje que cala en el joven. ¿Por qué? Porque hoy hay
un gran número de panameños que en estas elecciones de mayo de 2024, Guillermo, van a votar por primera vez, que no conocieron el gobierno de Martín Torrijos Espino. Entonces, ¿eso qué te dice a ti? Que hay una gran posibilidad de captar el voto joven, de captar con un mensaje de esos jóvenes que necesitan soluciones. Entonces, la ausencia de Ricardo Martinelli o de José Raúl Mulino o la confusión que se ha generado producto de esta convulsión que nace desde el órgano judicial, que termina con un fallo de no admisión de la Corte Suprema de Justicia de casación. Entonces, ha dejado una gran confusión en la gente. Esto en un periodo electoral es delicado. Y la ausencia territorial de Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino es preocupante, pero te demuestra de que la campaña tampoco estaba preparada para esta situación. Entonces, es lamentable. Estoy segura que se van a ir por lo audiovisual, por lo de redes y por lo orgánico, porque algo sí hay que destacar, que una de las pocas campañas que sus entregables crecen de forma orgánica, o la única que lo hace es la campaña de Ricardo Martinelli. Ricardo Lombana, sus vallas tampoco entregan un mensaje, simplemente diciendo vota por Ricardo Lombana. ¿Quién es Ricardo Lombana? Lo que pasa es que los candidatos tienen que entender que no solamente es quiénes son ellos, sino qué tienes para ofrecerme. Si tú no puedes ofrecer algo mínimo en una valla publicitaria que sea representativo a ti o a tu propuesta de gobierno, has votado el dinero. Guillermo. Sí, varias cosas. La gente no lo recuerda mucho, pero cuando ganó Juan Carlos Varela, que fue creo que la cosa más atomizada de todas, Juan Carlos Varela solamente ganó en 4 provincias. En Panamá Oeste, Los Santos y Bocas del Toro, y ganó en la comarca 9. Ya. Todo lo demás se lo repartieron los otros candidatos. Con eso ganó y le sobró bastante. Nada más que para que tengas una idea de lo que es cuando tú atomizas tanto el voto. La otra cosa es, me quedo con lo que tú estabas diciendo, Saréis, de la gente. Aquí vino Willy Bermúdez un par de veces, que me parece una persona bastante trabajadora, pero también me dio esa misma impresión de que pensaba que todo el mundo lo conocía. Tú sabes que tu papá una vez me contó que él varias veces quiso lanzarse a diputado, a legislador, y que aprendió que la mejor forma de saber si se podía lanzar era pararse afuera de la casa. Me dijo que se paraba afuera de su casa y le preguntaba a la gente, oye, ¿tú conoces a Mario Roñoni? Oye, ¿tú conoces? Y se lo preguntó incluso a vecinos. Y la mayor parte de la gente le decía que no. Entonces él sabía ahí que no se debía postular. A veces la gente piensa que porque sales en televisión, te escuchas en la radio, todo el mundo te conoce. Y la verdad es que no pasa así. Y no solamente le pasa a Bermúdez, sino a mucha gente que lo han entrevistado 2 o 3 veces en la asamblea y ya piensan que, bueno, el mundo se detiene cuando ellos van pasando. Y no funciona así. O sea, pecan realmente de nuevos en esto. Así que, bueno, vamos a hacer una cosa, Saris. Déjame irme a la pausa y regresamos de inmediato. Saris Pineda está con nosotros aquí en la columna de opinión El Sillón de Ancón, en la mañana Ancón por Radio. 7:38 minutos de la mañana. Yo dije que iba a estar muy soleado en la mañana. Pues no, hay algo de nube, algo de nubosidad. Está soleado, pero hay algo de nubosidad en Ciudad de Panamá, que es muy propio del mes de febrero, del verano. Ya verán en marzo cómo cambia la cosa y cómo se pondrá todo muy... Lo bueno de todo esto es que he visto, después del evento de Cerro Patacón, he visto pocos fuegos de esos que siempre se dan de herbazales. He visto muy pocos. Hay muy poco hollín en la calle, lo cual es bueno. Ojalá se mantenga así. Antes de seguir con Saréis, quiero leer lo siguiente. Comunicado de la parroquia San Juan Bautista Catedral de Chitré. La oficina de prensa de la Santa Sede informa hoy, 15 de febrero, que el Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de David, Panamá, presentada por su eminencia, el cardenal José Luis Lacunza Maestro Juan, QAR, y ha nombrado obispo de la misma sede al reverendo fraile
Luis Enrique Saldaña Guerra, OFM, hasta ahora ministro provincial de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe de Centroamérica y el Caribe. Les repito, la oficina de prensa de la Santa Sede informa hoy, 15 de febrero, que el Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de David, Panamá, presentada por su eminencia, el cardenal José Luis Lacunza Maestro Juan, y ha nombrado obispo de la misma sede al reverendo Luis Enrique Saldaña Guerra, hasta ahora ministro provincial de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe de Centroamérica y el Caribe, firma pastoral de medios, Beato Carlos Acutis. Seguimos entonces con Saréis Pineda a esta hora de la mañana. Saréis, te iba a preguntar, volviendo a la política, ¿iba a decir algo? Guillermo, si me das un espacio solamente, claro. Mira lo importante que es esto. Tú acabas de comunicar la renuncia no solamente de un cardenal, no solamente, sino de uno de los cardenales más queridos de este país, pero más que eso, del mejor mediador de la Iglesia Católica. Cuando en este país han ocurrido las convulsiones sociales más importantes de los últimos años, cuando el Monseñor Ulloa ya no lograba penetrar en esas negociaciones o en esas negociaciones, el cardenal Lacunza era quien tomaba su lugar. Aquí hay dos factores importantes y por eso siempre es importante que las instituciones le hablen al país. La Iglesia Católica, con la desaparición de más de 48 horas de el Monseñor Lacunza, no le habló al país con la verdad, no le habló con claridad. Y con esta renuncia de uno de los pilares de la Iglesia Católica panameña, a mí solamente me deja la preocupación de dos cosas: que nosotros estemos ante el escenario de un escándalo gigantesco de la Iglesia Católica, o que nosotros estemos ante el escenario de la posibilidad de que el Monseñor Lacunza esté enfermo. Y me inclino más por la segunda. Y me preocupo porque con esta situación perdemos uno de los más grandes mediadores que tiene este país en un momento en el que la agenda pública, Guillermo, se nos avecinan con temas muy delicados, en donde vamos a necesitar a los mejores hombres y mujeres que logren mediar en los acuerdos sociales que se tienen que gestar. Y me preocupa aún más, porque la ausencia de mediadores en Panamá es clara, y de mediadores con la calidad de Monseñor Lacunza. Un abrazo fuerte. Saréis, espero que mis análisis sean equivocados. Nada más que para adicionarte una cosa, disculpa que te interrumpa así, pero nada más que para adicionarte un dato para tu análisis, que siempre me gusta escucharlo. Yo conozco un poquito de los procedimientos, sobre todo de la Iglesia Romana. Sabes que en Panamá el rector del catolicismo es la Conferencia Episcopal Panameña. Y normalmente estos actos, estos eventos, una renuncia de un cardenal, de un obispo, porque la Iglesia Católica está compuesta por diócesis. Ese es el gobierno de la Iglesia. Y cuando un beato de la diócesis de Chitré te manda un comunicado, significa que aquí vino alguien de afuera, escucha esto, investigó y llamó allá y dijo, hey, pasó esto, y se le pidió la renuncia al cardenal. Y eso es lo que ha estado pasando, porque verás que la forma en que se está haciendo también es una forma de un regaño, más que todo, a la Conferencia Episcopal Panameña, porque ellos debieron haber hecho la comunicación y por algo no se hizo. Seguro ahora va a salir alguien a decir que eso no es así, pero bueno, esa es la forma de la Iglesia. Nunca nos vamos a enterar de qué pasó, para que sepas, nunca nos vamos a enterar. El tema de fondo, Guillermo, que nos tiene que preocupar, no es, sí, nos preocupa qué pasó, nos preocupa qué está pasando, pero es el deterioro de la institucionalidad. Así es. El deterioro de la institucionalidad. Así es que ya las instituciones, desde la familia,
ni respaldo de afuera. Hasta las instituciones públicas, religiosas, consagradas al respeto de la gente, al desarrollo del país, no pueden seguirse debilitando, porque nos estamos debilitando como sociedad, nos estamos debilitando como país y perdemos gobernabilidad. En el momento, mira, Guillermo, yo tuve una experiencia en las pasadas protestas que duraron 38 días, en donde nosotros, en la búsqueda de negociadores, nos quedamos cortos. Nosotros no podemos seguir debilitando nuestras instituciones. Y cuando hablo de instituciones, no es solamente del factor público, hablo de los grupos organizados que puedan ayudarnos a gestar la sostenibilidad social, la sostenibilidad de gobernanza en nuestro país, porque nosotros el deterioro es integral, Guillermo, desde los niños hasta los adultos, empezando por las familias. Entonces, entendiendo que el deterioro como sociedad es integral y que para lograr el desarrollo del 360 necesitamos volver a la esencia de estos soportes, a mí sí me preocupa el mensaje en silencio que se deja con la renuncia del Monseñor Lacunza, uno de los hombres más respetados y queridos de la Iglesia Católica de nuestro país. Me preocupan los escándalos en los que se ha sumido la Iglesia Católica en los últimos años. No nos olvidemos del escándalo del Hotel El Panamá. Me preocupa. Esto no es un tema político. Esto no es un tema al ataque a la Iglesia Católica. Esto es un tema en donde se tiene que consagrar la institucionalidad. Y con esto no solamente es la Iglesia Católica, pero sí es la iglesia más visible, sí es la iglesia que los panameños miramos como nuestra principal iglesia. Y yo he tenido la oportunidad de estar sentada con la conferencia episcopal y yo sé que son hombres muy bien intencionados, que quieren lo mejor para Panamá, que les preocupa el bienestar del país y que han tenido la oportunidad y nunca se han negado de colaborar y de decir las cosas como son. Es importante que esa misma institucionalidad y fortalecimiento que ellos han exigido al gobierno nacional lo exijan desde lo interno de la conferencia, porque lo que pasó con Monseñor Lacunza, este silencio constante, lo que pasó en el Hotel Panamá y ese silencio constante en el que el pueblo panameño no sabe, no conoce la verdad, es lamentable y no debilita solo al país, los debilita a ellos ante el país. Y esto es algo que tenemos que buscar la forma de corregir desde nuestras organizaciones, desde cada una de nuestras instituciones, porque los necesitamos. Aquí tenemos que entender algo, Guillermo. El país nos necesita a todos y nos va a necesitar a todos por los próximos años para poder mantener gobernabilidad. Lo reitero como lo he reiterado durante mucho tiempo. Panamá no puede convertirse en un país más de América Latina, insostenible, ingobernable e improductivo. Nosotros tenemos que encaminarnos a corregir el rumbo y analizar lo que está pasando en los otros países. Asimismo, como decía, que los candidatos tienen que analizar lo que ha pasado en campañas anteriores, así sea de la oposición. Así mismo tenemos nosotros que hacer como país. Guillermo. Saréis, la conferencia episcopal ha reaccionado a la comunicación que recibieron el día de hoy. Lo que me llama la atención es las firmas, que son de obispos que están todos físicamente en lugares diferentes. Pero bueno, con eso sí no voy a especular. Pero si quieres, te lo leo rápido. Comunicado de la conferencia episcopal panameña: gratitud al cardenal José Luis Lacunza y bienvenida al obispo designado de la diócesis de David, con ocasión de la publicación de la sala de prensa de la Santa Sede, en la que se informa que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del gobierno pastoral de la diócesis de David del cardenal José Luis Lacunza. Maestro Juan, queremos dar gracias a Dios el servicio a la iglesia en Panamá durante su ministerio sacerdotal y episcopal. El cardenal Lacunza se une a los obispos eméritos de la iglesia, luego de casi 5 años de haber cumplido con lo establecido en el canon 401
1 del Código de Derecho Canónico, que dice: al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. El Santo Padre ha aceptado el retiro del cardenal Lacunza cerca de cumplir sus 80 años de edad el próximo 24 de febrero. Damos la bienvenida al colegiado episcopal panameño, a Fray Luis Enrique Saldaña Guerra, por su designación como el nuevo obispo de la diócesis de David, quien fungía como ministro provincial de la provincia franciscana de Nuestra Señora de Guadalupe, Centroamérica, Panamá y Haití. Fray Luis nació en David, Chiriquí, Panamá, 24 de febrero de 1966. Hizo su profesión solemne a la Fraternidad de Frailes Franciscanos Menores el 23 de febrero de 2002 y ordenado sacerdote el 29 de abril del año 2006. Panamá, 15 de febrero del 2024, Rafael Valdivieso Miranda, obispo de Chitré; José Domingo Ulloa, arzobispo de Metropolitano; Pedro Hernández, obispo vicario de Darién; Manuel Ochogavia Barahona, obispo de la diócesis de Colón; Audillo Aguilar, obispo de la diócesis de Santiago de Veraguas; Edgardo Cedeño, obispo de Penonomé; y Aníbal Saldaña Santa María, obispo prelado de Bocas del Toro. Es el comunicado de respuesta. Más a mi favor, Guillermo. Es un comunicado y felicito a la conferencia episcopal porque buscaron la forma de justificar la renuncia aceptada por el Papa Francisco de una forma elegante, dándole un poco de tranquilidad al país y resguardando la institucionalidad. Pero tú y yo sabemos, Guillermo, que cuando hay que encontrar excusas después de a escasos días de un escándalo como la desaparición de un cardenal por más de 48 horas, escándalo internacional, porque también fue noticia internacional, sabemos que hay formas y formas. Así que la verdad es que es un buen intento de resguardar la institucionalidad. Los felicito. Pero para gente como tú y como yo, que está acostumbrada a ver este tipo de excusas, sabemos que no es la razón. Guillermo. No. Y menos después del miércoles de ceniza. No. Ya. A ver, yo creo que no hay que hacer leña del árbol caído, pero yo creo que hay que subrayar lo que tú has dicho. Aquí durante mucho tiempo el componedor de muchos de los temas sociales que se daban en la calle era la Iglesia Católica. Esto deteriora un poco los pilares de la confianza, que ya está bastante mermada, y no soy yo el que lo dice. Hay una encuesta propiciada por la Cámara de Comercio y hay otra por el CIEP que también hablan de lo mismo. Entonces va a haber que trabajar también eso, porque si estamos mal en el lado político, estamos mal en el lado social y estamos también mal en el lado de la fe, es complicado para una sociedad, Sari, sobre todo en estos momentos. Por supuesto, una sociedad que se aboca a reformas de la Caja del Seguro Social, una sociedad que va a ver obligada a una reforma tributaria, una sociedad que tiene más del 50% de su población entre desempleo e informalidad, una sociedad en donde cada 28 segundos una niña queda embarazada, una sociedad en donde la clase política ha perdido credibilidad importante, en donde los medios de comunicación han perdido credibilidad importante. Había un canal de televisión que le gritaban vendido, vendido, aquí en Las Tablas, por ejemplo. O sea, estamos hablando de una sociedad en donde el crimen organizado al estilo del narcotráfico puro y duro que se vive en Colombia o que se vive en México, lo estamos empezando a ver en nuestras calles, en donde un solo día encontraron 3 cuerpos, entre ellos uno atado de pies y manos, medio calcinado. O sea, son cosas que, hombre, pasé las 7:53 de la mañana, mencionarlas es tóxico, es difícil, pero es la realidad, Guillermo. Entonces tenemos que abocarnos a buscar, a construir mediadores, a construir conciliadores. Lo más importante no solamente era que el Monseñor Lacunza tenía esa habilidad, sino que también tenía esa cercanía, ese pastoreo constante con las comarcas, con los grupos indígenas, y era una de sus mayores fortalezas. Entonces, entender esto para la clase política, especialmente para todos los candidatos presidenciales, porque aquí hay candidatos que creen que llegar a la presidencia es llegar a la presidencia y punto. No, es llegar a la presidencia, entender que tú tienes que gobernar con todos los panameños y para todos los panameños. Sonará eslogan político, pero cuando tú tienes una crisis, tú tienes
que recurrir a todos. Y entre los candidatos que yo he tenido la oportunidad de conversar y que he tenido la oportunidad de conversar en medio de una crisis, el único que tiene ese entendimiento y obviamente es José Raúl Mulino, por supuesto, porque ha tenido la experiencia, y me disculpo porque no es el único, José Raúl Mulino y Martín Torrijos, porque ambos han tenido la experiencia. Y Martín Torrijos, como presidente en la crisis de la Caja de Seguro Social del 2005, le tocó recurrir a todos los presidentes de partidos políticos, sentarse y decir, señores, el país hay que sacarlo adelante. Entonces, dicho esto, Guillermo, cosa que no entendió jamás el presidente Laurentino Cortizo y muchísimo menos lo ha entendido su candidato presidencial José Gabriel Carrizo cuando te dice, mi propuesta de campaña es una ley anticierre. Señor, si su propuesta de campaña es una ley anticierre, usted me está diciendo que usted va a reformar la Constitución de la República, que a mí me da el derecho a protesta. Además de eso, ¿cómo la va a reformar después que fue su propio gobierno el que fracasó en una reforma a la Constitución de la República en la que yo, Sarey Pineda, fui parte como directora de comunicaciones de la Asamblea Nacional de Diputados? Entonces, y que conozco de fondo cuál fue el problema y por qué se cayó este intento de reforma constitucional. Entonces, Guillermo, eso es la desconexión que hay entre la realidad vivida, la realidad por vivir y las bases que hay que respetar. Entonces, a mí sí me preocupa que nos estamos quedando sin negociadores, sin mediadores. Me preocupa que el talento se está haciendo a un lado y la gente antes decía, vamos a llamar a los notables. ¿Quiénes son los notables hoy en Panamá? ¿Quiénes son? ¿Qué influencia tienen los notables sobre la juventud? Los pocos que nos quedan, Guillermo. ¿Qué influencia tienen hoy sobre la juventud? No tienen ninguna influencia. La influencia sobre la juventud hoy, te lo digo porque yo tengo un hijo de 14 años, Guillermo. El fin de semana cuando veníamos al interior me mostró el video de un muchacho y me dice, mira mamá, qué impresionante. Y yo le digo, ¿y quién es? ¿Y quién es? Un buen muchacho que canta reggae. Pero yo no tenía ni idea quién era el muchacho. Pero esa es la influencia de la juventud. La influencia de la juventud es la que te enseña la nalga y las tetas encima de un carro cisterna o en un video, o el que te juega un jueguito ahí en televisión. Entonces, y no los estoy menospreciando, la pregunta es, ¿tienen la capacidad de pensar en el desarrollo de un país y el entendimiento de la coyuntura nacional que vivimos? Ya lo vimos en el 2019. El candidato José Gabriel Laurentino Cortizo se rodeó de estos influencers que hoy son los notables de la juventud. Los metimos en la planilla, se metieron en el gobierno, que uno de todos estos influenciadores o notables de la juventud de hoy, uno me diga a mí un logro administrativo a nivel de servicio público. No lo tienen, Guillermo. No destacaron en absolutamente nada. Entonces, me preocupa porque no es que estos jóvenes no sean buenos o no tengan posibilidades. Es que necesitamos tener entendimiento de la coyuntura que vive el país y el riesgo que estamos tomando, que tenemos hoy en agenda, es mucho más que solamente creer que podemos decir que acabando con la corrupción, acabando con el gasto público, vamos a componer el país. No, señores, esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Y reitero, me preocupa que nos quedamos sin negociadores. Me preocupa que no tenemos notables referentes en este momento. Y lamentablemente, donde metes la mano, sacas pus, Guillermo. Oye, Sarey, te agradezco mucho haber estado con nosotros a esta hora de la mañana. La verdad es que queda mucho por hablar y nada, espero que pases unos excelentes días por allá y bueno, hables con mucha gente y te traigas muchas historias la próxima semana acá. Claro que sí, Guillermo, claro que sí. Te agradezco a ti, como siempre, la oportunidad. A Diego, que no le di los buenos días hoy. Y a todo Panamá que nos escucha aquí en Radio Ancon. Sarey Pineda con nosotros aquí en el sillón de Ancon por Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com. Vamos a la pausa y regresamos.